Hola, buenos días a todas y a todos. Gracias por vir a participar aquí no ar. E nada, vos vou a presentar aquí os ponentes de electrónica, que é Roy Cruz e Roberto Benavides, de Asociación de Retrogalaicos, vale? Vos poderia explicar que, pero mellor vos los explican eles despois, vale? Son titulados en mantemento de electrónica. Bueno, os van a falar sobre o lixo electrónico, que, en fin, eu creo que hai charla para ratos, si queredes. Moitas gracias a vos tamén por asistir, por participares aquí, tanto dando esta charla como na exposición que tendes arriba de Retrogalaicos. Gracias, de verdad. A vosotros por la oportunidad. Mirad unha cousiña antes de que me vaya. Non quitades as mascarillas, non vos movedes, non vos acercades a eles, vale? Se precisades algo, lle preguntades, seguro que vos contestan as veces que faga falta, repiten as veces que faga falta. Non vos arrimedes diante da mesa, tendes un puntiño dibuixado que é o sitio donde tendes que estar para manter as distancias entre os que tendes al lado, vale? Logo ao salir, ides saindo dun en un, vale? Primeiro sales ti, e así consecutivamente. Bueno, pouquinho a pouco xa sabedes como é o protocolo do COVID, pero bueno, teño que dicilo. Si máis os deixo con eles, seguro que ides disfrutar moito deste obradoiro. Adiante, todos vosotros. Muchas gracias. Buenos días a todos. Como ya comentaron, mi nombre es Roy, y tanto yo como Roberto llevamos en Retrogalaicos ya unos años. Retrogalaicos es una asociación a nivel gallego que surge un poco pues, con la intención de recuperar lo que son todos los componentes electrónicos, como ordenadores y consolas, que bueno, empezamos nosotros en nuestra juventud utilizando. Como si fuésemos viejísimos, ¿eh? Bueno, algunos peinamos canas, pero bueno, el tema es que un día decidimos que todo eso se iba a perder, que teníamos que conservarlo, y montamos la asociación para intentar preparar todo lo que encontrásemos, conservarlo, montar exposiciones y un poco hacer una divulgación y enseñar todo lo que es la historia del ocio electrónico. Y un poco eso pues, nos ha llevado también a que al final estemos metidos en temas de reutilizar y de reciclar, porque lo que para muchos es basura, para nosotros es una pieza de museo. Si en algún momento tenéis alguna pregunta que queréis interrumpir, sin fallo. ¿Algo más que añadir? Si me miras con esos ojitos, ¿no? Bueno, pues nos han pedido que demos una pequeña charla, ¿vale?, sobre la basura electrónica. Y bueno, pues yo os voy a dar la primera parte de la charla. Es un poco de datos, información de qué es, cuánto generamos, qué hacemos con ella y qué podemos hacer con ella. Vale. ¿Tienes que ir dándole tú? ¿No te importa? Sí. Vale. ¿Qué es la basura electrónica? Es todo aparato alimentado por energía que llega al final de su vida útil, ¿no? Cuando ya se nos estropea algo, nos estropea un disco duro, por ejemplo, eso ya pasa a ser basura electrónica. Entonces lo reparemos o decidamos qué hacer con él. Vale. Cuando se convierte en basura, esta basura se clasifica en 6 grandes bloques, ¿vale? Aparatos de intercambio de temperatura, que son sobre todo frigoríficos, congeladores, aparatos de aire acondicionado, ¿vale? Todos estos tienen motores y compresores de gas, ¿vale? Pues se clasifican ahí. Pantallas y monitores, todo el mundo sabe lo que es una pantalla. Aparatos grandes, como pueden ser lavadoras, secadoras, fotocopiadoras. Aparatos pequeños, como pueden ser pues, aspiradoras, tostadoras, lo que es pequeño electrodoméstico, lámparas y equipos de telecomunicaciones e informática, ¿vale? Routers, móviles, todos tenemos en casa. Vale. ¿Por qué es basura electrónica? ¿Vale? ¿Qué lo convierte en basura electrónica y qué es lo que lo hace tan peligroso, tan dañino? ¿Vale? Esto es una tabla periódica, que todos conoceréis, eso espero. Entonces aquí están marcados, ¿no? Resaltados, digamos, todos los elementos que se pueden encontrar en la basura electrónica.
Los que están marcados más oscuros son los más dañinos. Los que están en un verde más claro son los metales preciosos. Y esos dos, aislados ahí en azul clarito, son los inofensivos. ¿Vale? Como podéis ver, la parte dañina, la parte crítica, es la que predomina. ¿Vale? En un teléfono móvil se puede estar compuesto de 100 a 500 materiales distintos. ¿Vale? Y dentro de esos materiales, la gran mayoría son los dañinos. Y muchos, bueno, y luego están los metales preciosos, se utilizan para circuitos y demás. ¿Vale? Al año se estima que solo en metales preciosos desechamos 65.000 millones de dólares americanos tirados a la basura en la basura electrónica. Y luego veremos qué cantidad de ese dinero se llega a reciclar exactamente. Vale, ¿qué pasa cuando no reciclamos bien estos componentes peligrosos? Pues que afecta al medio ambiente, afecta a ríos, afecta a cosechas, afecta a la población alrededor, todo lo que está, a todo el ecosistema alrededor de donde se desecha esta basura. ¿Vale? Y también afecta a las personas que la reciclan, que no tienen medios o que no tienen procedimientos seguros para llevar a cabo este reciclaje. Vale. Pues, estos son algunos de los metales que podemos encontrar, además del plástico, en los componentes. Por ejemplo, el mercurio, que provoca daños al cerebro y al sistema nervioso. El plomo, que es un metal pesado, deterioro intelectual y daños al cerebro. El cromo, fallos en riñones y huesos. Y el plástico, que no es un metal, pero puede tardar unos 1000 años en degradarse completamente. ¿Vale? Como dato curioso, el plomo, por ejemplo, un tercio de toda la cantidad de plomo que se extrae al año se utiliza para hacer baterías, única y exclusivamente. Y del plástico, pues deciros que en la capa terrestre, sabes que las capas que hay en la Tierra, ya tenemos una de plástico. O sea, ya forma parte del planeta. ¿Qué pasa? Bueno, eso, ¿cuánta basura generamos? Vamos a hablar de números ahora. 2019, que es el que está marcado ahí, 53,6 millones de toneladas de basura electrónica. ¿Vale? Es una barbaridad. Es como juntar 4.500 torres Eiffel o 125.000 aviones Jumbo, que es el avión comercial, el avión de transporte de pasajeros más grande, hasta que se hizo el Airbus. Y esto quiere decir que cada individuo genera 7,3 kilos de basura al año. ¿Vale? Esto es a nivel mundial. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, es un crecimiento exponencial y en 2030, pues ahí pone que se estima que tendremos 74 millones y en 2050 que llegaríamos a los 120 millones si seguimos así. Y es una auténtica animalada, la verdad. Siguiente. Vale, ¿cómo se distribuye esta basura? Lo que más, pues el pequeño electrodoméstico, ¿vale? Y pequeño y gran electrodoméstico, porque son, sobre todo el pequeño, porque son aparatos que utilizamos todos los días, de uso intensivo, y que realmente, cuando se nos estropean, no merece la pena arreglarlos. Porque por lo que valen, tú lo llevas a reparar, y solo por llevarlo a reparar o dejarlo en la tienda, ya no te compensa. Va a ser repuesto, te compras uno nuevo. En 2050 se estima que este número, el 17,7, va a ser solo de telecomunicaciones, solo de móviles y aparatos de informática. Vale, ahora vamos a ver algo un poco más detallado, cómo se gestiona esta basura. Vale, aquí vemos lo mismo, pero bueno, dibujado un poco distinto. Ahí tenemos los 53,6 millones. De esa total cantidad, solo se ha reciclado un 17,4%. O sea, realmente es muy bajo la cantidad que reciclamos. No llega ni a los 10 millones de toneladas. ¿Vale? ¿Qué pasa con el resto? Que aquí es donde está el problema realmente. Tenemos un 82%, que mucha de esa basura, o la gran mayoría, no se sabe ni qué es, ni dónde va.
¿vale? La mitad aproximadamente se vende como piezas de segunda mano y la otra mitad, pues nadie lo sabe. ¿Vale? ¿Qué pasa en estos casos? ¿A dónde la envían realmente? Muchas enviadas a países en vías de desarrollo o del tercer mundo, a África mayormente, ¿vale? Como productos de segunda mano para ayudar al crecimiento de un país en desarrollo, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa realmente? Que en el contenedor van en la parte frontal equipos que sí funcionan de segunda mano y en la parte de atrás va basura que no vale absolutamente para nada, ¿vale? Y esto es un no parar, se van enviando y esto lo que provoca es que estamos convirtiendo países como por ejemplo Ghana en un vertedero, ¿vale? Y es lo que provoca pues la siguiente imagen, ¿vale? Esto es en Ghana, ahí se acumula la basura de forma indiscriminada. La gente, bueno, los chavales de allí, bueno, y... perdón, me cuesta respirar un poco. La gente de allí lo que hace con estos materiales es junta materiales que no valen para nada, los apilan, les prenden fuego para quemar los plásticos y materiales que no les valen y que al final solo les queden los metales, ¿vale? Esto que provoca humo contaminante, ellos tienen enfermedades respiratorias, tienen un montón de problemas y realmente todo esto no les vale para nada. Hay un porcentaje muy pequeño que pueden reparar y llevar al mercado para conseguir algo de dinero, pero lo otro que les queda es rebuscar, quemar, producir contaminación, ponerse ellos enfermos para conseguir un poco de material para vender, simplemente. Bueno, ¿quién la genera? ¿Vale? ¿Dónde se genera toda esta basura? Bueno, aquí no sé si lo veis bien. Más o menos está todo repartido entre las grandes, ¿no? Estados Unidos, creo que son 13 millones, Europa 12 millones, Asia, pues más, como tiene más población, 24,9, también tiene a China, que es ahora mismo una potencia económica emergente, y es donde están todas las fábricas, porque al final, ¿dónde se fabrica toda la tecnología? En Asia. Datos curiosos de este mapa. En Europa se recicla el 42% de la basura que se genera. ¿Esto qué quiere decir? Somos un continente viejo y agotado en recursos ya. Entonces estamos ya en un proceso ya de reciclar. Estados Unidos, por ejemplo, no recicla, bueno, ni llega al 10% de todo lo que genera, y genera la misma cantidad que Europa o un poco más. ¿Vale? Y luego, por ejemplo, en África, que se generan kilos, pero claro, no sé, esto es lo que generan ellos, no se encuentra lo que nosotros le enviamos, porque eso también suma. Vale, ¿por qué se genera esta basura? ¿Qué es lo que ha provocado que lleguemos a esta situación de tirar todo de forma descontrolada? ¿A alguno le suena este término? Obsolescencia programada. ¿Vale? Pues la obsolescencia programada es esto, que durante el proceso de fabricación o de diseño se decide cuándo va a dejar de funcionar ese aparato. Le ponemos fecha de caducidad a los aparatos. ¿Vale? ¿Cuál es el objetivo de la obsolescencia programada? Lucrativo, única y exclusivamente. No importan ni las necesidades del consumidor, no importa el medio ambiente, lo único que importa es sacar un producto nuevo y venderlo. Y ya está. ¿Te puedo hacer un inciso? Sí. A mí hay una cosa muy curiosa con el tema de la obsolescencia programada. No sé, siempre que... Cuando vosotros pensáis en la obsolescencia programada, ¿en qué pensáis? ¿Pensáis en algo más informático? ¿Pensáis en algo...? No sé, ¿hay alguno que quiera...? ¿Qué imagináis que es la obsolescencia programada? ¿Cómo puede funcionar? ¿Cómo nos pueden engañar de esa manera? No se os ocurre ningún ejemplo. Las empresas hacen los productos menos duraderos solo para el beneficio económico. Simplemente, en vez de dar toda su capacidad de hacer un producto mucho mejor, te hacen un poco menos útil y así ganan más dinero vendiendo más. Claro, pero te tienen que seguir vendiendo
que es un producto bueno, ¿no? No te van a vender algo que dices... Solo lo hacen un poco peor sin que tú lo sepas. Ese es un punto. ¿Qué vas a comentar? ¿Querías decir algo? Yo creo que simplemente, bueno, algo que hai como unha fecha de caducidade, que calculan para decir, bueno, pues este zapatos ou esta lavadora tal, unha especie de programación, algo así, de caducidade, pero... Para mí hay un ejemplo muy claro que me hizo pensar mucho en cómo algo que en su momento se vendió como algo muy novedoso y que iba a facilitar la vida, algo que realmente no necesitábamos, nos consiguieron vender algo que estaba pensado como obsolescencia programada. Todo el mundo sabe lo que es un cuchillo de cocina. Todo el mundo tendrá un cuchillo de cocina en casa. Todo el mundo habrá afilado un cuchillo de cocina probablemente, o tenga un cuchillo de cocina que lleve generaciones, el típico de este era del abuelo y está ya comido porque la afilaba y la afilaba y la afilaba. Puede durar años y años y años, pasar de generación en generación. ¿Vale? Eso es un problema para una empresa. Sí, es algo que es súper duradero, que su función es muy simple, que la reparación, por así decirlo, es muy simple, cualquiera la puede hacer, y eso no gusta. Entonces, ¿qué decidieron? Decidieron que tenían que hacerlos más frágiles, que fuesen, como bien decías, algo que se pudiese romper. Entonces nos dijeron, hay un cuchillo mejor, un cuchillo que no vas a tener que afilar, es un cuchillo de cerámica. Y el cuchillo de cerámica nos lo vendieron como algo que no había que afilarlo porque nunca se iba a desafilar. Pero no es cierto, se desafila como cualquier cuchillo. Aguanta mucho el filo, pero realmente lo que tiene es que se va a romper antes de que tengas que afilarlo. Y no puedes afilarlo. Es un cuchillo que está pensado para que se te rompa y sea un desecho. Algo que podíamos utilizar durante muchísimos años, durante generaciones, convertido en algo que te va a durar meses. Y a todos nos lo vendieron como un avance tecnológico dentro de los cuchillos. Entonces, a veces hay que pararse a analizar las cosas y intentar entender por qué nos venden un secador de pelo con 1000 maravillas y 1000 historias de marketing si los secadores de pelo no han cambiado en 70 años. Bueno, luego tengo un par de ejemplos más para que veáis. Vale, pues estamos en eso, ¿qué busca la obsolescencia programada? ¿No? Decimos que solo es beneficio. Vale, ¿cómo funciona esto exactamente? Funciona con algo que se llama economía lineal. ¿Vale? ¿Economía lineal en qué consiste? Consiste en extraer recursos, ¿vale? Extraemos recursos de forma finita, porque los recursos son finitos. Llega un momento en que se acaben y cada vez los extraemos de forma más indiscriminada. ¿Vale? Con esos recursos los llevamos a las fábricas para hacer los componentes que nos hacen falta. Luego fabrican la tecnología o los aparatos que nosotros queramos comprar. Nosotros los adquirimos y una vez que dejan de funcionar, los desechamos. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que de aquí no hay nada de aquí que vuelva a la fábrica, o casi nada, un porcentaje muy pequeño. ¿Vale? Entonces esto es extraer recursos finitos para producir aparatos infinitos. ¿Vale? Esto es insostenible completamente. ¿Vale? Y ahora volviendo a los ejemplos que ponía mi compañero, ¿cuál creéis que fue lo primero que programaron para ser obsoleto? Tú estudiaste antes de venir. Sí, esto viene con los deberes hechos. Bien. O la siguiente. Vale, la bombilla. Esto es una bombilla, si no la conoces. Lleva encendida o utilizándose 100 años, de forma ininterrumpida. ¿Vale? Está puesta una webcam apuntando a la bombilla 24 horas y lleva ahí puesta encendida 100 años. Solo se ha apagado por apagones eléctricos o por traslado. ¿Vale? Esta es una estación de bomberos de Estados Unidos. Hace poco cumplió 100 años, le hicieron hasta una fiesta y todo. Si nunca habéis ido a una fiesta de cumpleaños de una bombilla, miraos el vídeo porque me encanta el cumpleaños feliz y todo. Y efectivamente, bueno, pues fue después de esto cuando decidieron las grandes empresas, grandes fabricantes como Osram, Philips y demás, ponerse de acuerdo para limitar la vida útil de las bombillas a 1000 horas. ¿Vale? Después se descubrió, los juzgaron
pero estaba tan arraigado ya la duración, o sea, que estaba tan establecido que eran esas 1000 horas que nunca se cambió. Bueno, hasta ahora la llegada de los LEDs, que sí que nos dan algo más de vida. Y otro ejemplo, las impresoras. Todo el mundo tiene una impresora en casa, casi todo el mundo tiene una impresora en casa. Bueno, pues las impresoras, muchas de ellas están limitadas por un chip que al llegar a un determinado número de copias, la impresora automáticamente deja de funcionar. Y te sale un mensaje en pantalla y te dice, tu impresora está estropeada. Y vas al fabricante y te dice, su impresora está estropeada, tienes que comprar una impresora nueva. Y si sabes y buscas, puedes resetear el chip y demás, pero es una labor tan tediosa que te compras una impresora nueva. Vale, ¿qué podemos hacer nosotros hoy en día para combatir todo esto, ¿no? Para disminuir toda esta cantidad de basura electrónica? Pues, por ejemplo, si tenemos aparatos con pilas o baterías que sean recargables, ¿vale? Y si tienes pilas recargables, ya no te hace falta un cargador de pilas, como antes, que es un tocho así, donde metes ahí las pilas y tal. Habiendo cosas como esta, que son pilas USB, que las conectas al ordenador y se cargan. Es una maravilla de la ciencia. Vale, ¿qué más podemos hacer? Evitar el consumismo. ¿Quién pierde el...? O sea, ¿cuántas veces habéis, o todos habéis utilizado Amazon? ¿No? Nos paráis muchas veces en Amazon a ver productos y decir, ¡buah! Qué buen precio. Plas, para adelante. Hostia, qué puta madre este precio. Plas, para adelante. Pues eso hay que evitarlo, por ejemplo. Es una de las cosas que tenemos que evitar. Y muchas veces fijarnos en qué necesitamos realmente y si una vez que lo tenemos, qué uso le vamos a dar. ¿Vale? Utilizar puntos limpios de la ciudad, ¿vale? Este es el punto limpio móvil que tenemos en Vigo. Y cuando tengáis un aparato, llevarlo aquí, no lo dejéis en el contenedor, porque al final va a acabar, sabéis dónde. Evitar las campañas agresivas de publicidad, ¿vale? Tipo Black Friday. Estas imágenes de toda la gente cogiendo un televisor, pegándose. ¿Para qué? Y hay 20.000 iguales, ¿no? Y obviamente ni siquiera lo necesitan. Apagar electrodomésticos, cargadores cuando no los utilicemos, ¿vale? Esto alarga la vida útil de los aparatos y además pues ahorramos algo de energía. Y esto, bueno, sí, también un poco de concienciación y difusión, ¿no? Por vuestra parte, o sea, intentar hacer entender al resto de la gente por qué hacéis todas otras cosas, si las hacéis, explicárselo y intentar que lo entiendan, ¿vale? No quiere decir que os persigáis con una escopeta para contarle todo esto, pero se lo podéis contar amablemente. Vale, ¿qué hace Retrogalaicos? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Vale? Pues como decía Roy al principio, nosotros lo que hacemos es recuperar equipos obsoletos o que la gente va a tirar para reutilizarlos, restaurarlos, guardarlos y luego exponerlos para que la gente los vea, los utilice y conozca su historia, ¿no? En este caso pues hemos elegido este equipo en concreto porque es nuestro proyecto de fin de ciclo. Encontramos en un trastero un comodoro y un ordenador y esta otra pieza de abajo, que es una expansión para el mismo equipo, no estaba lamentable, ¿vale? Esto estaba en un piso de cemento lleno de polvo, iba a tirar, estaban vaciando un trastero y el otro estaba en un aula que iban a vaciar también completamente y lo van a tirar todo. Nosotros lo cogimos, lo limpiamos, conseguimos las piezas que faltaban, lo reparamos electrónicamente y fabricamos desde cero una pieza para hacer que funcionasen las dos de forma continua, de forma conjunta. ¿Vale? Como veis aquí, todo el montaje, el equipo funcionando. Nosotros construimos toda la parte de la fuente de alimentación desde cero y reparamos todo lo demás. ¿Vale? Y esto es un ejemplo de lo que hacemos. Además participamos, nosotros lo llevamos a eventos propios y a eventos a los que nos invitan para participar y podemos mostrar toda esta tecnología antigua, por así decirlo, y que la gente la disfrute. Y una ventaja que tenemos es que a nosotros no nos afecta la obsolescencia programada, porque estos equipos tienen 35 años y les cambias dos cosas dentro y siguen funcionando. ¿Vale? No se estropean. No, y de hecho los equipos antiguos, irónicamente, son más fáciles de reparar
que los equipos modernos. La dificultad que puedas tener es que a lo mejor ciertas piezas son muy difíciles de encontrar porque ya nadie las vende. Pero realmente es más agradable arreglar un ordenador de hace 35 años que un ordenador de ahora. No, porque ahora todo tiende a ser pequeño. Está todo mucho más comprimido, mucho más pequeño, todas las piezas, es mucho más difícil. Bueno, solo para matizar, si no lo visteis, este equipo y otros más están en la exposición arriba, subiendo las escaleras a la derecha. Y luego estaremos por ahí, si alguien quiere pasarse a verlo, si tiene alguna duda, podemos charlar un poco sobre ellos. Vale, vamos a la parte de qué hace el gobierno, ¿no? ¿Vosotros sabéis si el gobierno tiene algún plan? ¿Os suena de algo? ¿Habéis escuchado algo para...? Alguien otro más que estudiar. Vale, 2030, ¿no? ¿Qué se llama esto? Agenda 2030. Esto es desde el 2015, ¿vale? Los 193 países reconocidos del mundo aceptaron estos 17 puntos, digamos, de Naciones Unidas para mejorar todos estos puntos antes del 2030. Vale. En España, bueno, se puede decir que bajó un 7% la generación de basura peligrosa, pero o sea, dentro de la basura peligrosa está incluida la basura electrónica. ¿Vale? Por individuo, o sea, per cápita, generamos cerca de 50 kilos de basura peligrosa al año, solo en España, ¿eh? Y bajó, o sea, eso un menos el 7%, antes se generaba más. En los últimos 10 años ha bajado eso, solo un 7%. Vale. En nuestro punto, digamos, el punto que está relacionado con nuestra charla es el punto número 12, de consumo responsable. ¿Vale? Entonces, aquí es donde se escucha por primera vez hablar del término economía circular. ¿Vale? ¿Os acordáis que antes hablamos de la economía lineal? ¿Vale? Pues aquí aparece por primera vez en Europa y los países occidentales la economía circular. ¿Vale? Pues desde aquí os explica mi compañera en qué consiste y veremos cómo funciona. Ahora cómo remontas. Bueno, ya me los dejaste bien dormidos con tanto dato. Todos los datos, la purga. Yo les di el bajón, ahora arreglo. Bueno, ¿qué es la economía circular? Antes hablamos de economía lineal, pero antes de hablar de economía circular tenemos que hablar de cómo surge esa economía lineal y de la economía de reciclaje. ¿Vale? El modelo de economía lineal es un modelo que surge principalmente a raíz de las revoluciones industriales y cómo empieza a producirse en serie todos los productos y empieza a haber una, digamos, sociedad de consumo. Vale, eso más o menos, digamos que el punto álgido de la economía lineal lo podemos empezar a ver a principios del siglo XX. Como ya explicó mi compañero, es una economía que simplemente extrae, produce, consume y desecha. Llega un punto a finales del siglo XX en el que nos empezamos a dar cuenta de que eso va a colapsar. ¿Vale? Al principio nos dicen, esto hay que hacer algo porque en 80 años nos vamos a ir al traste, nos vamos a quedar sin recursos y se empezaba a hablar de aquellas, de el agujero en la capa de ozono, los gases invernadero. Empiezan a pasar un par de años y nos dicen, ya no son 80, son 60. Un par de años, 40 años. Un par de años más, 20 años. Y llega un punto en el que nos damos cuenta que lo que habían planteado, que era simplemente, bueno, pues vamos a intentar reciclar lo que podamos, no funciona. Eso en un principio iba a ser la solución, luego se pensó que simplemente iba a ser algo que iba a retrasar y al final ya estamos en un punto ahora mismo en el que sabemos de sobra que eso no es suficiente. Entonces alguien dice, ¿y por qué no nos fijamos un poco en qué es lo que pasa en la naturaleza? ¿Vale? Es tan sencillo como algo que os habrán hablado 1000 veces, ¿no? El ciclo del agua. ¿Vale? Como el agua es algo que en cierta forma es infinito, ¿no? La consumimos, pero siempre acaba volviendo.
¿Vale? Pues un poco la economía circular es ese concepto. Es un concepto en el que tanto consumidores como fabricantes y gobiernos tienen que ponerse de acuerdo para que los productos, a la hora de producirse, se produzcan pensando en que van a tener una vida útil, cuáles van a ser esas repercusiones de esa vida útil, que luego tienen que, cuando terminen la vida útil, poder ser reparados para darle una segunda vida útil. Eso implica que tiene que ser fácilmente reparable, que tiene que haber piezas para poder repararlo, porque es otro de los problemas que hay, que muchas veces no hay piezas. Las empresas están obligadas a estar dando soporte de piezas solo durante 5 años. A partir de los 5 años tú puedes tener un taller, pedir una pieza y que te digan no la tenemos. Y ya está, no se hace responsable. Después de reparar, lo que no se pueda reparar, hay que intentar reusarlo. Tenemos que dejar de pensar que las máquinas y los productos que consumimos son un producto que solo tiene una función. ¿Vale? Los productos dentro son piezas. Las piezas pueden servir para otras cosas. Puede ser tan simple como el motor de una batidora, el transformador de un microondas, o, mira, pues me cambio el móvil porque entiendo que todos nos gusta ver los vídeos rápido, jugar a los juegos que vayan bien, pero esos chips que se tiran, ¿por qué no se usan para otras cosas como lavadoras inteligentes? Siguen siendo útiles. Entonces, reusar las piezas en vez de tirarlas. Y todo lo que no se pueda ni reparar ni reusar, absolutamente todo, tiene que ser reciclable. O bien tiene que ser biodegradable, o si no tiene que estar hecho con materiales que se puedan reciclar. Porque hablamos del reciclaje del plástico, pero no todo el plástico se puede reciclar. Entonces, con este sistema de economía circular, al final vamos viendo que tanto la fase de reparación, reutilización y reciclaje, al final volvemos a poder producir nuevos objetos con menos costes, con menos recursos, de forma mucho más ecológica y de forma mucho más barata. Y extrayendo, claro, y mucho menos material. Efectivamente. Cuanto más reciclemos, más reusemos y más reparemos, menos tenemos que extraer. Voy a sacar la chuleta, si me lo permitís, porque os quiero hablar de los 10 puntos fundamentales de la economía circular, ¿vale? Que es un poco lo mismo, pero para que tengáis así lo que se entiende académicamente como economía circular. Primer punto es convertir el residuo en recurso. Dejar de pensar en que las cosas son residuos. Todos los residuos tienen que ser algo que podamos aprovechar. Si no es de una forma para hacer otro producto, pensar que los embalajes pueden ser utilizados para compostaje, pueden ser utilizados para calentar centrales de biomasa. Hay, por ejemplo, algo que hicieron muy relacionado con esto en Finlandia, fue que aprovecharon en un pueblo el calor de los hornos crematorios para calentar las casas del pueblo. En principio la gente dijo, hombre, no sé yo si esto de calentarme con el horno crematorio me gusta mucho, pero claro, luego cuando les dijeron es que esto que estamos tirando puede hacer que gastemos un 20% menos en la factura de la electricidad, porque vamos a calentarnos con algo que para nosotros es un residuo. Y ahí la gente empezó a decir, hostia, pues lo mismo esto no es tan mala idea. ¿Vale? Como bien decía, el segundo uso, ¿no? Intentar reintroducir las cosas mediante la reparación. ¿Vale? La reutilización es el tema de utilizar las partes. Reciclaje. Valoración. Valoración es aprovechamiento de los recursos energéticos. Uno de los problemas que hay, que también viene derivado de otro punto, que es la economía territorial, es que, por ejemplo, lo comentaba con un compañero el otro día, que me discutía,
un coche eléctrico realmente no es tan ecológico. Y le dije, ¿y por qué dices eso? A priori un coche eléctrico sí que te parece que es una solución buena. Pero bueno, sí, pero si el coche eléctrico lo fabrican en un país que está a kilómetros, lo tienen que meter en un barco, traerlo para aquí, que a lo mejor acaba en Italia, luego lo meten en un camión, lo traen aquí y yo me lo compro. Joder, si tengo la fábrica de Citroën ahí, ¿para qué me voy a comprar un coche que está a kilómetros y que va a contaminar el barco, va a contaminar el camión, y mucha contaminación detrás, ¿no? Pues hay que tener en cuenta que hay que utilizar energías renovables en todos los procesos de fabricación, y también tenemos que tener en cuenta que la deslocalización de las fábricas es un problema, porque añade todo un tema de transportes. Entonces hay que intentar comprar los productos y fabricar los productos lo más cerca posible. Dime. Vamos a ver, primero, estamos en una sociedad en la que la pandemia, con Amazon, acaba de hablar, está ahora proliferando de una manera exagerada. Sí. Por ejemplo, el mayor número de consumidores son jóvenes que consumen Amazon. Esto que estás diciendo está moi ben. Sí. Como facer chegar a un asente da pé a todos que, bueno, non só que estamos aquí, sino a xente, en realidad, somos casi 7.000 millóns de persoas, como facer cambiar ese modelo? Porque, a ver, me vengo ahora a mente unha historia que mirei a unha persoa, unha experiencia dun colectivo boliviano que iba, bueno, rapaces que vivían en zonas de favelas, con barrios así deprimidos, que reutilizaban a basura e facían instrumentos musicais con eso. Incluso ahora fan dar conciertos, por exemplo, é unha idea. Con bidones, con cousas, bueno, o resto de moitas carencias que aquí non valoramos e as tiramos. E como facer crear iso? Agora que estás aquí moitos jóvenes, aí se que os ponen no aprieto, facer cambiar eso. Porque a dúbida que teño, é dicir, eu, por exemplo, por a min, teño claro, pero como van a ter claro co futuro que ya vacinamos? Es muy buena pregunta. Temos un Amazon e temos un PC Componentes de aquí español. Hai moitas máis empresas que o que miran é o beneficio. A ver, Pois a facilidade que nos dan acceso a través dun móvil. Ahí está el punto. Unha ferramenta que un ordenador que é todo. Ahí está el punto. El punto importante es lo que comentas, que ellos miran por el dinero. Entonces nosotros como consumidores, el único sitio por el que podemos atacar es por el dinero. Entonces... Eso que dixetes antes do crematorio está moi ben. Ao final apela ao que nos tira. Claro. claro, pero esto tiene que ser un conjunto. Es decir, nosotros como consumidores tenemos que exigir ese producto renovable y reciclable y decirle no a esa parte del consumismo para que la empresa cambie su modelo y al mismo tiempo... Pero, por exemplo, te pongo el ejemplo de Amazon. Sí. Como faz que Claro, pero Amazon ahora mismo está en boca de todos, lo que dices tú, pero Sí, pero sigue vendiendo. por ejemplo, sí. Componentes moviéndose por la ciudad. claro, Ese non te digo por todo el mundo. Pero mira, te pero- cuento una cosa. Sabiendo que cotiza en Irlanda, por ejemplo. Te cuento una cosa. Amazon no lo vamos a parar. Eso ya es un hecho. No lo vamos a parar porque La es... y nosotros, si somos esos pequeños de podemos pararlo. Pero la economía circular también plantea una cosa, que es algo bastante revolucionario, que es algo que nos va a chocar, que es algo que probablemente no llegue mañana, pero que es algo que está pensado a largo plazo. Que es que ahora mismo tenemos una concepción de que las cosas las tenemos que poseer. ¿Vale? Un móvil, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué tengo que comprarme un móvil? Un móvil que voy a utilizar unos años. En el mejor de los casos, una persona puede utilizar un móvil que 1 año, 2 años, y luego va a cambiar a otro móvil. Lo va a tirar y se va a comprar otro. Y se va a gastar otros 400 euros de media, 500 euros fácilmente. ¿Por qué no intentamos apoyar una industria de alquiler? ¿Vale? Yo alquilo un móvil, como los coches de renting, por ejemplo. Alquilo un móvil durante un tiempo. Cuando yo tengo una necesidad de que ese móvil se actualice, si la empresa me lo puede actualizar, genial, yo pago un pequeño coste más y me lo actualiza. Y si no, me ofrece otro producto mayor, yo sigo con mi cuota y ellos se llevan el móvil que no es mío, que yo estaba utilizando, que es de ellos, y ellos reutilizan esas piezas para otras cosas.
¿vale? Es un cambio muy grande, pero por ahí... Si nos expusieron a cambios durante estos 20 años últimos, Claro. hay varios cambios. Bueno, De hecho... eu nací nos 60s, isto era impensable que estamos a falar, decir, aqueles nosos pais, os nosos avós, xa eran recicladores por naturaleza, son unha aldea de Ourense, eran recicladores, decir, o meu avó sabía onde tiña un torrío que se non lle valía para furar, lle valía para meter na terra, ese óxido de ferro lle servía para os limoneiros e outras plantas, por exemplo. Sí. Todo a para eles era permitado, non tiraban nada. Eso me quedou moi grabado desde moi pequeno. Ahora facemos a cultura de reciclaje e todo isto que estás a plantar, que eles xa o facían, Sí, completamente. Y de hecho, hay otro punto también muy importante. ¿Por qué lo hacían también? Lo hacían porque habían pasado una necesidad, no había recursos y tuvieron que ingeniárselas. Tuvieron que ser más listos y con lo que tuvieron poder reutilizarlo y poder pues hacer las cancelas con los somieres, todas esas cosas que... Bueno, sí, pero al final, ¿hasta qué punto el ceísmo que hemos criticado es un reciclaje? ¿No? Claro, pues eso me lleva a otra de las cosas que os quería contar, que es que ahora mismo también estamos viviendo otra crisis. Una crisis que no es una crisis de un terremoto, el COVID, ¿vale? No es una crisis que vayamos a tener que reconstruir, es una crisis en la que lo que se va a perder es empleo, principalmente. Y los expertos dicen que lo que tenemos que preservar en esta crisis no es ni más ni menos que el conocimiento, ¿vale? Porque de cara a los próximos años vamos a necesitar reinventar la economía. Y reinventar la economía va a depender de que nosotros sepamos también reparar nuestras cosas, que nosotros sepamos hacer como hicieron nuestros abuelos y decir, bueno, si puedo sacarle un par de tornillos a esto, guardarlos y aprovecharlos para algo que puedo reparar, ¿para qué voy a comprar tornillos? Entonces, ese tema de... Totalmente de acuerdo contigo, Claro, es que va por ahí. De hecho, ahora mismo Falo aquí un foro ahora mismo que ves a maioría que son xóvenes, que non viviron esas épocas de escasez, nos anos 60, viviron ser unha época de moito... Pero, por desgracia, o COVID, que, bueno, que é unha chamada de atención da natureza, es decir, nos dá un toque, que os edades pasan un pouco, hai que retemblar isto, hai que replantear, e que podemos facer? De hecho, yo creo que es el momento idóneo para ver la siguiente parte. No, está muy bien. Esto lo contamos, ¿no? Sí, luego ya, sí, eso lo ponemos. Epa. No, no está pasando nada. Primero voy a darte unas... Luego ya os pasaremos un enlace de esto. Sí. Esto que comentábamos del tema de nuestros abuelos y todo esto, es un concepto que, bueno, déjame revisar el nombre ahora mismo. Ernesto Oroza, gracias. Ernesto Oroza es un artista y es un ingeniero industrial cubano, ¿vale? Probablemente la mayoría de los que estéis aquí, a no ser que seáis un poco frikis acerca de la historia, quizás no sepáis lo que le pasó a Cuba, ¿vale? Cuba actualmente sigue, pero tuvo un problema con Estados Unidos. Cuando Cuba se independizó, Estados Unidos no le hizo mucha gracia el tema de la independencia, porque, bueno, digamos que era su patio de fiestas. Y básicamente decidieron que la forma de ahogar a Cuba y que desistiesen de ser un país independiente era hacer un bloqueo comercial. Ellos vivían en una isla, al lado de Estados Unidos llegó con sus barcos, plantó sus barcos allí y dijo, aquí no entra ni sale ni nada. ¿Vale? En este momento Cuba estaba apoyada por la URSS. Más o menos ahí podían ir zafando con lo que la URSS les iba suministrando. Pero cae la URSS. Cuando cae la URSS, Cuba deja de tener el soporte de una de las mayores economías mundiales. El competidor de Estados Unidos, la otra gran economía en el momento. Todos podemos darnos cuenta de que Cuba, una islita pequeñita, poco va a hacer contra Estados Unidos. Entonces se quedaron completamente aislados. Tenían lo que tenían.
Entonces empezaron a hacer como hicieron nuestros abuelos aquí en Galicia, ¿vale? Y surge el movimiento de desobediencia tecnológica. Esto que veis aquí es un objeto que a mí me fascina. Me encanta tanto por cómo está hecho, cómo está diseñado y la función que tiene. Hay cosas tan básicas en Cuba que no se pueden conseguir, como por ejemplo pilas, ¿vale? Y imaginaos un mundo en el que no podéis conseguir una pila. ¿Cuántos objetos hay que funcionan con pilas? Y más los objetos que puedan tener ellos, que tienen más años que los que tienen, pues, a los que tenemos nosotros. Pues por ejemplo esto surgió para una necesidad que tenían de pilas para los audífonos. La gente que necesitaba audífonos no podía comprar pilas. Entonces, una pila que en un principio es algo que es desechable, tiene una vida útil, se termina y se tira. Nos han dicho siempre que una pila de botón no se puede reutilizar. Esto es para conectarlo a la corriente y en el otro extremo una pila y cargar la pila. Y con esto una persona puede estar utilizando su audífono durante años y años y años, utilizando la misma batería. Y a mí me parece que es el mayor ejemplo de lo que Cuba está consiguiendo hacer, que es darse cuenta de que con pocos medios, pero con un poquito de conocimiento y un poquito de imaginación, se pueden hacer muchas cosas. Entonces os quiero presentar algunos de los objetos que hay en Cuba actualmente. Esto de aquí es una antena de televisión, ¿vale? Es algo que está por toda la isla de Cuba. Es una antena de televisión que está fabricada con 2 planchas de aluminio que se utilizaban para poner comidas en restaurantes, en sitios, en cantinas. Simplemente las cogen, las perforan, las ponen en el tejado y con eso pueden sintonizar la televisión. Es coger un objeto que en un principio no estaba pensado para ser utilizado de esa forma, pero con unos mínimos conocimientos y un mínimo de técnica, poder reinventarlo y poder romper esas barreras tecnológicas y ser un poquito desobedientes y jugar con las cosas. Carencias de juguetes. Reutilización de productos que son desechos para hacer juguetes. Objetos que dejaron de funcionar en su momento, pero con 4 piezas se pueden convertir en otra cosa. Un teléfono, un tubo y un vinilo con un motor que se puede sacar de cualquier objeto que tenga un motor. Es un ventilador. Porque al final un ventilador es eso. Es una base, un palo, un motor y unas aspas. Perchas y pinzas. ¿Cuántos tiramos perchas y pinzas porque se nos han roto? Es plástico. El plástico se puede derretir. No todos los plásticos se pueden derretir y reutilizar, pero hay plásticos que se pueden derretir y reutilizar. Si vamos juntando esos pequeños plásticos con unos moldes, podemos volver a utilizar perchas y volver a fabricarlas y tener pues ese tema de que las cosas que son basura no son basura, son productos, son recursos. Otro ejemplo de cómo algo que en su origen no fue concebido para eso, se le puede dar otro uso. Una botella de cristal con una tapa, cortarla y hacer un vaso. Y es algo que puede hacer cualquiera. Simplemente hay que darse cuenta de que realmente nosotros tenemos la capacidad de fabricar objetos si somos capaces de ver que lo que tenemos alrededor no es ni basura, ni son cosas que solo tienen un uso. Son cosas que podemos fabricar lo que queramos con ellas. Y esta es una de las cosas que más me gusta de Cuba, ¿vale? En Cuba, los puros. En Cuba, cuando Rusia les envió productos, les envió un pack que tenían de lavadora y secadora. Claro, una secadora en Cuba tampoco se usa mucho, depende del tiempo. Hay algunas
Cuando llueve bastante sí, pero normalmente es un sitio cálido. ¿Qué pasa? Que las secadoras se estropeaban muchísimo. Y era algo que venía en un pack, ¿no? Venían las dos juntas, venían ensambladas en la misma carcasa. Entonces la gente empezó a decir, joder, yo tengo en mi casa la secadora que no funciona, pero la lavadora sigue funcionando. Pues lo que hago es cortarla a la mitad y coger el motor de la secadora que sí funcionaba. Y con eso solucionaron uno de los problemas que tenían, que era movilidad. Entonces directamente cogieron bicicletas, motor de una secadora. En este caso no se ve muy bien, pero debajo del cuadro hay una botella de refresco con el aceite. Y con eso se hacían motos. De hecho, las siguen utilizando. Si queréis buscar información, buscad por Rickinbilly, que es como las llaman ellos. Rickinbilly. Con K y con B. Claro, podemos tener desde los modelos más sencillos a modelos un poco más elaborados, modelos que realmente dices, pues si lo voy a pasar un poquito rápido, me creo que es una moto, no una bicicleta. Y este, que es un magnífico diseño de gente que se dedica a fabricar estos productos, y vemos que realmente las partes son nada, muy simples. O sea, el motor está simplemente tocando la rueda y por fricción hace que se mueva. No es nada complicado, es algo que prácticamente cualquier persona puede hacer. De hecho, Cuba entró en un momento, cuando estuvo en el bloqueo, que Fidel llamó un momento excepcional en tiempos de paz. Y a raíz de eso repartieron un libro que tenían guardados, habían hecho un libro que tenían ahí por si acaso los americanos les atacaban, y era un libro originalmente de supervivencia para las tropas, pero empezaron a recopilar pues, lo que hacía la gente, lo juntaron con esa información que ellos tenían y sacaron un par de libros llamados, si mal no recuerdo, perdonad porque no pude practicar mucho. Pasa a la siguiente y lo vemos en las... Sí, ahí está. Vale, ahí está. El libro de la familia y con nuestros propios esfuerzos. ¿Vale? El libro de la familia fue el primero que sacaron. Y en ese libro podemos encontrar medicina con plantas, potabilización de agua, fabricación de casas, fabricación de productos, juguetes, educación, supervivencia. Todo el saber que ellos tenían en ese momento condensado en un libro que repartieron a la población y le dijeron, a partir de ahora chicos, estamos mal, tenéis que arrimar el hombro. La respuesta fue tan buena que después de las cosas que hicieron los habitantes de Cuba con el libro de la familia, volvieron a recopilarlo todo y sacaron el segundo libro que se llama Con nuestros propios esfuerzos. Y ahí, aparte de más información, hay incluso temas tan impresionantes como un doctor que puso los planos para fabricar un aparato médico para corregir problemas de cervicales. Y está literalmente hecho con cuerdas y palos. Ya que estamos aquí, aprovecho para deciros que aquí tenéis los códigos QR de toda la información que nos parecía que es interesante de cara a esta charla. Un documental de comprar, se llama Comprar, Tirar y Comprar, que es un documental muy orientado al tema de la basura tecnológica. El documental, un vídeo de desobediencia tecnológica, que es el artista cubano que os comentaba, explicando un poquito mejor que yo de qué va todo el tema de Cuba. Luego una serie de vídeos que se llaman Las tres transiciones, circular, digital, intangible, que esto os recomiendo muchísimo, es de un chaval que a lo mejor os suena, que hizo unos vídeos allá atrás de la crisis en Siria, se llama Y-Maps. Si no lo conocéis, de verdad vale la pena, es súper ameno, súper entretenido y el chaval es un divulgador impresionante. Luego Instructables, que es una página en la que podéis encontrar un montón de información para hacer cosas vosotros mismos, ya sea
proyectos desde cero como proyectos de reciclaje. En el enlace del libro de la familia y con nuestros propios esfuerzos es la página donde podéis encontrar los libros originales escaneados en PDF. Son completamente libres, se pueden bajar gratis, no hay ningún problema. Y en ewastemonitor.info podéis encontrar mucha más información también acerca del tema de la basura electrónica, con más datos, si realmente os queréis meter en el tema de ver qué es lo que está pasando. En esta página, la de ewastemonitor.info, todos los años ellos hacen un PDF donde explican toda la situación de reciclaje de la basura electrónica en el mundo. Y toda la información, todas las estadísticas que hemos utilizado en la presentación están sacadas de este PDF. Y bueno, todos... ¿Hay un ejemplo de pueblos o lugares donde se aplica la economía circular? A ver, ahora mismo No, la economía circular se está es aplicando. algo muy, muy novedoso. Realmente es algo que se está poniendo ahora sobre la mesa. En Bolivia, con TST, estaba ocurriendo en algunas zonas. Claro, si hay pequeños núcleos como eso, pues si gente que ha ido a, sobre todo en Latinoamérica, sí que hay muchas zonas que pues a lo mejor utilizando materiales de desecho fabrican casas. De hecho recuerdo que había, no recuerdo ahora exactamente el país, pero sí era por Latinoamérica, que utilizaban viejas ruedas para hacer paredes para las casas, simplemente amontonando tierra dentro de las ruedas, luego les daban un recubrimiento de cal. Acá se dice jardineras con ruedas. Más cosas. Claro, es que al final es tener inventiva, pero realmente a gran escala, a lo que sería un nivel de una potencia económica o simplemente un país, digamos, del primer mundo, no hay todavía una economía circular que esté funcionando, porque es que la complicación que tiene la economía circular es que tenemos que concienciarnos nosotros, como consumidores, tenemos que informarnos suficiente para que podamos rechazar las cosas que no están cumpliendo esa economía circular y de empezar a demandar cosas a las empresas, ¿no? Pues simplemente el rollo de decir, voy a intentar comprarme algo que sea, aunque sea un poquito más caro, que me vaya a durar un poquito más y que sea un poquito más reparable. También decir, bueno, pues voy a intentar, aunque me salga un poquito, y dices, joder, vale, por 20 euros me reparo el microondas, me compro un microondas nuevo, por 40 euros tengo que me cuesta repararlo. Pero Mira, lo que va a ocurrir es lo que acaba de decir el ejemplo de Cuba. Cuando la gente se pone en estación crítica, van a recorrer, sí, cuando en los últimos años esto va a más, no solo por la crisis del coronavirus, sino por más crisis que va a haber, se avecina más crisis, pues la verdad, no es para hablar un poco complicado, por eso hay que ir buscándose la vida. Y esta opción es, porque bueno, un poco vosotros en las redes podéis moveros mucho, y vuestros círculos de gente podéis influir. no, y que a día de hoy, precisamente en las redes, es el momento en el que, o sea, la información gratuita está ahí. O sea, puedes Hay mucha desinformación. encontrar, sí, todo hay que saber filtrarlo, Hay mucha más. pero me refiero, puedes encontrar cursos, puedes encontrar un montón de información acerca de economía circular, puedes verte vídeos de tutoriales de cómo hacer cosas. O sea, si tienes ganas de aprender un poquito acerca de cómo poder reparar algo, está ahí. O sea, ahora es más fácil que nunca. Entonces, bueno, hay que cambiar un poco ese paradigma nosotros. Tenemos que concienciar también a las empresas mediante lo que decíamos. No comprarles tanta cosa que sea una atrapallada, sino comprarles lo que realmente necesitemos y pedirles a los gobiernos que también fomenten este tipo de economía. Ahora mismo, por todo el tema del COVID, en Europa se está debatiendo el empezar a implantar sistemas de economía circular en Europa. Pero claro, son 3 patas para hacer un taburete. Si alguna de las 3 patas no funciona, complicado. Ya veremos cómo va el tema. Y aquí. Sí, ahora bueno, queríamos enseñaros un poco... No, espera. Nos queda el consejo del día. Ah, cierto. ¿Vale? Bien, esto
Nos viene muy bien viendo que hay gente bastante joven. Claro. Pues a ver, videojuegos porque es lo que nos dedicamos nosotros, ¿no? A máquinas de videojuegos. Pues esto es aplicable a cualquier cosa. Realmente en el planeta Tierra es donde únicamente existe cualquier cosa que podáis tener, solo existe aquí. Y si queréis... ¿Cómo? Es muy... Tiene la boquita kawaii, pero se Sí, un poquito... sí, un poquito, Ahí sí. se ve mejor. Pues eso. Y, bueno, pues y hasta sí aquí. que, bueno, ya que bajamos un poco al tono más tal, entiendo que si nos acabamos de soltar una chapa muy criminal, con datos, con cosas muy nuevas, cosas que a lo mejor no habéis escuchado, cosas que a lo mejor habéis escuchado algo, pero yo realmente como persona que está metida un poco en el mundo de reparar cosas, sí os digo que cuando tú coges algo que no funciona, pones tu esfuerzo en intentar entender cómo funcionaba, intentar buscar soluciones a los problemas que tiene, aprendes de ese objeto y eres capaz de hacerlo funcionar de nuevo, la satisfacción que tienes a nivel personal es increíble, porque te sientes capaz de hacer cosas y dices, o sea, algo que era nada, que era basura, yo fui capaz de repararlo con mis manos. Y no le damos el valor al trabajo manual que deberíamos dar. Y en serio, es muy gratificante. O sea que os animo a todos a intentar buscar un poquitín de información. No hay que saber mucho, simplemente un poquitín. Y con que reparéis una pequeña cosita, ya va a ser algo muy importante, ya vais a estar empezando a dar pasos dentro de la economía circular y os vais a sentir muy bien. Y bueno, pues hasta aquí la charla. Bueno, vamos a ver.